Muy buenas noches, Dios los bendiga. Estamos a un minuto de iniciar nuestra transmisión en el día de hoy, pero antes queremos saludar a mi doctora Catalina. Qué bueno tenerte. Me imagino que estás con la mamita y que estás con Isabela. Dios los bendiga. A don Freddy y doña Hilda, qué bueno tenerlos una vez más con nosotros. Olguita Sánchez, que está muy laboriosa por estos días. Blanquita Fuquene, Dios te bendiga, qué bueno tenerte y estamos para servirte, para estar contigo en estos momentos y para que puedas contar con la iglesia. Doña Marisol, con Marquito, buenas noches. Estelita y Edgar, Esperanza, buenas noches. Claudia Muñoz, Dios te bendiga. Alvarito Marín, buenas noches. Dios te bendiga y qué bueno tenerlos aquí a todos conectados. Y bueno, una noche muy especial, hoy una vez más en nuestra transmisión de bendición. Entonces seguimos saludando y vamos a entrar en este momento en nuestra transmisión. Así que muy buenas noches. Dios los bendiga. Qué bueno estar acá otra vez, una vez muy animados con todo lo que vamos a recibir en esta noche. Esperamos que sea un tiempo de gran bendición y que podamos recibir lo que Dios tiene. Recuerde que hoy tenemos transmisión y volvemos hasta el sábado. Mañana tenemos nuestra tremenda velada y espero que estén listos. Bueno, y los grupos de Jairo y Paola, el de Héctor y Nancy, el de los pastores, espero que estén muy listos para mañana, para todo lo que tenemos, que va a ser un tiempo muy especial. No sé si Olguita también tengan reunión normal o celebración, pero mañana todos a nuestros grupos familiares y después a la velada. Quiero iniciar esta charla en esta noche con el tema de hoy, y entonces ayer hablamos acerca de los pensamientos y como vieron me faltó tiempo, si no es porque Mateo me avisa, yo sigo derecho hasta las 11 de la noche, pero yo quiero hablar de dos aspectos que también tienen que ver en lo que se muestra en nuestra rebeldía, y son las palabras y nuestro racionamiento. Por eso el título de la enseñanza en esta noche es: ¿piensas para hablar o hablas para pensar? Ese es el título en esta noche. ¿Piensas para hablar o hablas para pensar? Y quiero que usted se detenga un momento en ese título que vamos a compartir y usted mismo se pregunte: cuando yo hablo simplemente lo que se me ocurre y voy diciendo lo que viene a mi boca y después pienso qué fue lo que dije, o primero pienso y después de pensar hablo? Ese es nuestro título, es lo que Dios quiere darnos y poder entregar esa parte. ¿Listo? Y viene con el texto de Santiago 1.19. Santiago 1.19 dice la palabra: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Entonces hemos venido hablando acerca ayer del pensamiento y de cómo nuestros pensamientos nos limitan, o bueno, nuestros pensamientos no son buenos ni malos, deberían ser buenos siempre, pero los argumentos vienen y los colocan en una muralla. Recuerdan que lo hablamos ayer, y entonces empezamos a argumentar, y es cuando empezamos a mostrar nuestras acciones de rebeldía en lo que nosotros estamos haciendo. Y entonces hoy yo quiero hablar de las palabras y yo quiero hablar de los racionamientos. Quiero tocar esos dos aspectos y empezar a hablar con usted y preguntarle cómo se siente usted con respecto a esa parte, ¿de acuerdo? Por eso viene mi primera pregunta, mi primer punto, perdón, no mi primera pregunta, sino mi primer punto. Y el primer punto hoy es: cuidado, las palabras tienen poder, ¿lo sabes? Las palabras tienen poder. Con las palabras podemos engrandecer, levantar, fortalecer, bendecir, agradar, alegrar a las personas, o con nuestras palabras también podemos herir, arruinar, maltratar, dañar, ofender, airar a las personas. Entonces mi primer punto es: cuidado, las palabras tienen poder. Y Alejita está al otro lado ayudándonos con la parte de las preguntas, y mi primera pregunta es: ¿alguna vez has hablado más de la cuenta? ¿Cómo te sentiste? ¿Alguna vez has hablado más de la cuenta?
cómo te sentiste. Y yo tendría varias reflexiones sobre decirle. Entonces no quiero que me digas lo que hiciste, porque yo tampoco te voy a contar lo que yo hice. Pero recuerdo que cuando hablé más de la cuenta y me di cuenta que había hablado más de la cuenta, lo que quise decir fue: ábrete tierra y trágame, porque acabo de hacer el oso más peludo. Dije lo que no debía, me enojé de la manera que no debía, hablé de quien no debía, de la manera que no debería hacerlo. Y a veces esta lengüita se nos suelta y tenemos problemas por eso. Entonces, ¿alguna vez has hablado más de la cuenta? ¿Cómo te sentiste? Estoy esperando que Alejita coloque la pregunta. Ah, ya la colocó. Vamos a fijarla entonces para que quede allí. Listo, esa es la pregunta, ya quedó fijada. Y entonces estamos: Belkis, buenas noches. Fanny, buenas noches. Ya Alejita, Giancarlo, buenas noches. Pochita, buenas noches. Lucy, Janet Pineda, Teresita, Dios te bendiga. Eresmildo, Yadira, buenas noches. ¿Quién más? Arelis, Dios te bendiga. Nelly Marín, Dios te bendiga, con Tulita, con todos allí en casa. Y bueno, Naya, bueno, todos los que están allí. Wilmer González, Luis Hernando, buenas noches. Y bueno, todos los que están allí, porque se me va a ir el tiempo saludando y no voy avanzando. Entonces, en este texto de cuando las palabras tienen poder, quiero referirme al texto de Lucas 6:45, que dice: el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y definitivamente las palabras son como un escape. No sé si usted ha tenido momentos donde ha tenido que morderse la lengua. No sé si me entienda ese contexto de morderse la lengua, pero hay una película que me encanta mucho, y una escena sobre todo. Los que han visto En busca de la felicidad, creo que es En busca de la felicidad. Will Smith con su niño, la esposa lo deja, empieza a hacer un curso para meterse a la bolsa, pero tiene que pasar un montón de situaciones, se queda viviendo en albergues temporales, bueno, todo lo que pasa. Pero yo quiero que usted se vaya a la última escena de la película, cuando al muchacho le dicen: listo, ha sido aceptado, mañana puede volver a usar esa camisa porque la necesitará de aquí en adelante. Y le pregunta a la persona: ¿fue fácil? Y el hombre lo mira y le dice: no, para nada fue fácil, para nada. Y la escena que me quedó es cuando él baja las escaleras y está en la multitud de la gente. Y el hombre hace un papel espectacular. Para mí está así como que él quiere gritar, como que quiere decir: ¡wow! Lo logré. Y lo único que puede hacer es salir corriendo y llegar a donde está su hijo, abrazarlo y hablar con él acerca de lo que siente. Él, ¿qué quiere hacer en ese momento? Hablar. Y muchas veces queremos hablar. Pero así como él habla en ese momento de una gran felicidad, y de pronto las palabras que va a decir son palabras que van a alegrar, que van a fortalecer, que van a bendecir. Asimismo, muchas veces nosotros, en un momento de enojo, en un momento de rabia, en un momento de cólera, soltamos nuestra lengua y hablamos un montón de cosas que no deberíamos estar diciendo, que no deberíamos estar hablando, y que no son correctas delante de lo que Dios quiere, ¿de acuerdo? Entonces, nos habla de la importancia de controlar nuestra lengua, porque en ella nosotros podemos revelar la rebeldía, ¿verdad? Si usted algún día ha leído Santiago capítulo 3, espero que sí lo haya leído, pero Santiago capítulo 3 nos habla de eso mismo. Santiago dice: el que pueda dominar su lengua, domina cualquier cosa. Dice, porque es el miembro más pequeño de nuestro cuerpo. Oh, pero cuántos incendios levanta, cuántas cosas hace, ¿de acuerdo? Y a veces no somos prudentes en la manera en la que hablamos, no somos prudentes en la manera como estamos viviendo en esa forma de hablar. Y cuando lo llevo a la esfera de la autoridad, wow, a veces soltamos la lengua con una facilidad increíble. Caemos en crítica, en murmuración, en chisme. El chisme es esto, pero déjeme entenderlo en supuestos. Entonces usted habla lo que se imagina. Hay cosas que a usted ni le costan, ¿de acuerdo? Cuando creo que estaba hablando de la semana de la economía, cuando hablábamos de la generosidad, y yo le decía: si a usted un pastor lo ha robado, yo le pido perdón en nombre de ese pastor. Pero ¿cuántas veces simplemente decimos que los pastores son ladrones porque lo escuché?
¿Y los robaron a usted? No, a mí nunca me han robado, yo no he tenido ningún problema. Pero es que yo he escuchado, bueno, pero es que yo no tengo ninguna firmeza cuando he escuchado algo. Entonces tengo que tener cuidado en ese sentido, ¿de acuerdo? Y en la Biblia me habla de muchas personas que fallaron por eso, por caer en simplemente soltar la lengua más de la cuenta, ¿de acuerdo? Yo a mi esposa permanentemente le estoy diciendo, callada, no, si no le consta, si no sabe, no lo hable. Y hay un ejemplo en la Biblia, por ejemplo, Eva. Cuando Dios le mandó al hombre del árbol del bien y del mal, le dijo, no coman de su fruto, pare de contar, no dijo más. El hombre hubiera podido hacer un columpio ahí, podía columpiarse, trepar el árbol. No le dijo, sino no coma del fruto. Pero en la conversación que la serpiente tiene con Eva, el Satanás le dice a la mujer, y entonces Dios les prohibió. Y entonces Eva le dice, sí, claro, Dios dijo que ni comamos ni le toquemos. Y aumentar en las cosas es pecado. Hablar mal de la cuenta es pecado. Porque caemos en situaciones que van en contra de lo que Dios ha determinado, porque pensemos que nosotros seamos representantes. En ese momento Eva era representante de Dios y dijo una norma que no existía. Y a veces podemos ir más allá de lo que Dios ha hecho, de lo que Dios ha hablado. Cuando uno le enseñan en el Instituto Bíblico, por ejemplo, la hermenéutica, le dicen, cuando usted hable de la Biblia, diga lo que la Biblia dice, no diga más allá. Entonces, por ejemplo, hablemos de Pablo un momento. Muchos de ustedes dicen, y cuando Pablo se cayó del caballo, ¿y cuál caballo? Pues el caballo, pero ¿dónde dice que se cayó del caballo? Pues ahí en la Biblia. Entonces yo quiero que cuando termine el programa, usted se vaya a la Biblia, busque Hechos capítulo 9, mire cuando Pablo cayó y dígame si había algún caballo. Porque la Biblia en ningún lado dice que había un caballo, dice que se cayó al piso, pero no dice que había un caballo. Pero nosotros, ¿qué hacemos? Le aumentamos. Y así fue lo que pasó con Eva. Empezamos a aumentarlo. Ahora digamos que esto no tiene ninguna trascendencia, o sea, no es tan grave. Pero cuando aumentamos, y esto que aumentamos puede generar un conflicto, puede generar una situación adversa, puede generar algo que esté mal, es donde tenemos que hacernos la pregunta, ¿de acuerdo? Por eso quiero preguntarte, ¿alguna vez has hablado más de la cuenta? No me digas que hablaste más, no me interesa, ni a ninguno de los que estamos acá en este momento en el chat nos interesa, pero ¿cómo te sentiste en ese momento? Eva es un ejemplo. El otro ejemplo es Can. Can, ¿quién es Can, pastor? ¿Se acuerdan de Noé? Cuando el diluvio, y pasa el diluvio y bajan y empiezan a poblar la tierra. Y Noé tiene 3 hijos, Sem, Can y Jafet. Y resulta que don Noé, un día estaba como contento y se le fueron la mano en los vinos y se embriagó. Y la palabra dice que él estaba embriagado y se desnudó dentro de la tienda donde él estaba. Y resulta que Can entró y lo vio desnudo. Y Can no tuvo ningún respeto por la autoridad. Si no sabe qué hizo, fue e hizo burla con sus hermanos. Dijo, el cucho toma unos tragos y está ya desnudo en la mitad de la tienda. Dice que sus hermanos, Sem y Jafet, tuvieron temor y ellos entraron con un manto, entraron de espaldas porque estaban respetando la autoridad, no quisieron verlo y lo cubrieron. Pero lo que hace Cam cuando empieza a hablar es mostrar que él no tiene un sentido de respeto por la autoridad. A él le importaba 5. Y de pronto esa rebeldía que hay en su corazón salió cuando vio la oportunidad de pronto de mofarse de la autoridad, de reírse de la autoridad, de encontrar un descuido en la autoridad, un error que cometió la autoridad para caerle con todo y criticarlo y murmurarlo. Esto es pecado delante de Dios. Hay otra situación, perdón un momentico. Pero esa otra situación es con María y Aarón. María y Aarón son los hermanos de Moisés. Y ellos empiezan a criticar. ¿Y sabe por qué critican ellos? Porque ellos tienen rabia porque Moisés no tiene una esposa judía. Él se había casado con una mujer que era fuera de la tribu. Pero Dios lo escogió. Era el patriarca, era el caudillo, era el que los estaba libertando. Y entonces María y Aarón empiezan a murmurar y dicen, pero solamente por Moisés ha hablado, también ha hablado por nosotros. Y esa actitud hizo que ellos tuvieran lepra y que tuvieran que buscar a Moisés para pedirle perdón y para que Moisés orara por ellos y colocara sus manos para que recibieran la sanidad. ¿Por qué? Porque ellos encontraron una falla. Ahora, en el caso de Can, vio la falla en el momento específico, no le dio papaya y este la aprovechó.
Pero en el caso de María y de Aarón, fue encontrar algo en la hoja de vida de Moisés, fue encontrar algo que estaba mal en su pasado y tomar ese pasado para venir a hablar mal de él. Y eso fue desagradable delante de Dios. Y empezaron a tomar las consecuencias. Pero si fue grave lo de Can y fue más grave lo de María y lo de Aarón, hay algo que aún es todavía más grave y otra vez es contra el pobre Moisés. Yo admiro a este Moisés porque este Moisés es, como diría yo, un hombre ejemplar en cuanto a su mansedumbre. Y resulta que ese texto es cuando Coré y 250 más, ellos reconocen la autoridad de Dios. Usted tendría que leer el texto, creo que ese es el número donde está. Reconocen la autoridad de Dios, pero ellos dicen, ¿y quién nombró a Moisés para que esté sobre el pueblo santo de Dios? Ahora, ellos están diciendo el pueblo santo de Dios, están reconociendo a Dios, están reconociendo la autoridad de Dios, pero están en contra de la autoridad de Moisés. Y ellos no reconocen que Dios ha colocado a Moisés como esa autoridad. Y resulta que si el pecado de María y Aarón fue grave y lo que causó fue lepra, pero ellos de pronto lo hicieron así como en murmuración, como bajitico, pues resulta que este Coré sí fue que consiguió 250 y se fue en contra. Y dijo, ¿y usted quién es? ¿Usted quién lo mandó acá? ¿Usted quién lo puso en este lugar? Y dice que la falta fue tan grave que Dios atribuyó que esto era digno para muerte. Y dice que la tierra se abrió en Dios y los tragó vivos al Seol. O sea, tremendo. O sea, esas imágenes, y yo creo que les he dicho siempre, la historia de la Biblia no es una historia de leyenda, ni es una historia de fábula, ni es, no, es una historia real. Y el haberse levantado en contra de la autoridad fue lo que trajo esa situación, ¿de acuerdo? La rebeldía es ligada a una complacencia de la carne. Entonces, volviendo a los tiempos que estamos viviendo, vemos con qué facilidad hablamos de la autoridad, con qué facilidad denigramos y ese duque y ese tal y el otro y qué se creen y cómo roban y cómo hacen. Y pastor, usted los está defendiendo. No, yo no los estoy defendiendo. Pero le estoy hablando a usted del concepto de la autoridad. Le estoy hablando a usted del concepto de lo que Dios quiere para que nosotros entendamos que la autoridad no se toca. No estoy hablando que no podamos reclamar. Tal vez hay medios, hay líneas, hay formas. Hay cosas donde yo no estoy obligado a obedecer a la autoridad y es cuando esa autoridad me pide algo que está en contra de la voluntad de Dios. Y ahí yo puedo objetar mi conciencia y seguramente tendré que asumir las consecuencias de eso, ¿de acuerdo? Pero yo no tengo ningún derecho a hablar así como se me ocurre de la autoridad, porque eso es una situación delicada y dice que la rebelión en ese sentido está muy ligada a la carnalidad. Y entonces yo quisiera que pensáramos en lo que pasó la semana pasada o antepasada acá en Bogotá, cuando lo del señor que murió y cómo las marchas y lo que pasó antes. Entonces, ¿estamos en contra de las marchas pacíficas? No estamos en contra. Lo triste es que cualquier marcha pacífica termina ¿en qué? En rebelión. Termina en una situación de anarquía, entonces rompiendo, saqueando, robando a gente que no tiene que ver, acabando con negocios. Venimos de una pandemia, la gente está quebrada y encima abre su negocio para que venga gente y lo saquee, para que vengan y lo roben, para que acaben con todo lo que es lo que se paga con nuestros impuestos, que el Transmilenio, que todo lo que sea, ¿de acuerdo? Entonces estamos viendo cómo la rebelión está sujeta a una actitud de carnalidad. Esto voy a hablarlo con respecto a los jóvenes, pero no se aplica únicamente a los jóvenes. De pronto yo pienso que en ellos es más notorio, pero se aplica a todos, a los jóvenes, a los adultos, a todo el mundo. Pero los jóvenes, cuando están en su grupo de muchachos del colegio o algo y no son cristianos, oiga, sueltan su lengua, hablan igualito, no sé qué, se comportan igualito y muchas veces de una manera equivocada. Pero cuando se van de esa esfera, como que cambian, como que en esos tiempos son rebeldes, no les gusta nada, no les fastidia todo en la casa. Pero cuando de pronto se airan un poquitico, en su casa vuelven a ser una maravilla, son gentiles, son amables, porque se dejan influenciar por el entorno. Y lo mismo nos pasa a los adultos. Entonces vuelvo y digo, tal vez no sea tan notorio, pero también nos dejamos influenciar por el entorno. Y la palabra dice que debemos de ser serios, de una sola línea, verticales como Dios quiere que lo seamos y que caminemos en la bendición. Dos cosas nos quitan a nosotros el poder como cristianos.
La primera es el pecado. El pecado totalmente nos aparta de Dios y nos quita ese poder y esa autoridad. Pero hay una segunda cosa que nos quita el poder y es hablar de la autoridad. Y no lo digo yo porque sea autoridad, porque no estoy reclamando por mí y no tengo ningún conflicto con eso, sino lo digo más bien es porque nosotros debemos entender que hay cosas que son leyes que Dios ha instituido y que tenemos que prestar atención. Y una de esas es no tocar la autoridad, no ir en contra de la autoridad. ¿De acuerdo? Porque eso te quita el poder. Y Dios censura enérgicamente la rebeldía. O sea, si hay algo que Dios censura de una manera muy fuerte, es la rebeldía. Yo encuentro en Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 12, Segunda de Pedro 2:12, que dice, pero estos, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción. Pero estos, como animales irracionales, para presa y destrucción. ¿De qué está hablando ahí el texto? Está hablando de aquellos que caen en la rebelión. Eso es lo que dice la palabra. Así que lo que más ataca a la iglesia son las palabras difamatorias. ¿Sabe que de pronto una iglesia puede superar una crisis económica? Una iglesia puede superar de pronto el bombardeo de afuera, digo bombardeo en cuanto a críticas, murmuraciones de afuera, de la calle y todo, pero lo que más acaba es cuando la difamación viene de adentro. Cuando de adentro venimos y generamos rencillas, generamos rebeldías, generamos divisiones, ¿de acuerdo? Nosotros como iglesia, que era lo que les hablaba el martes acerca de ser el cuerpo de Cristo, debemos tener una unidad absoluta y entender que la cabeza es la que nos dirige y que todo lo que hacemos lo hacemos para servir a la cabeza, que es Cristo, al Señor, y que cada uno es desde el lugar donde está, pero allí es donde tenemos que entenderlo, ¿de acuerdo? Y una forma de honrar a Dios es honrarlo a través de las autoridades delegadas. Vuelvo un momentico a lo de Coré. Coré, ¿por qué falló? Coré respetaba a Dios y amaba a Dios, pero no respetaba a Moisés. Decía, ¿no viste Moisés qué? Como que ¿quién se cree Moisés? ¿De acuerdo? Y entonces acá, mi punto, y recuerda que yo no estoy hablando solamente en contexto de la iglesia. Sí, obviamente la iglesia está llamada a esto, pero si usted es cristiano, tiene que entender que todas las autoridades, entonces usted no puede mirar a la persona, sino usted tiene que mirar la investidura que hay sobre la persona. Esa investidura de autoridad, ese manto, que fue lo que hizo David cuando cortó el manto de Saúl. Él no tocó a Saúl ni nada, pero sí tocó la investidura que había en él, sí tocó la unción que había en él. Entonces esa es la primera parte y yo quisiera leer las respuestas, espero que hayan respondido, que estén así como muy atentos a lo que estamos hablando. Y entonces voy a mirar acá si hay respuestas. Ay, tengo un problema y es que se me fue la señal. Entonces no voy a tener todas las respuestas. No sé si mi esposa al otro lado tenga su celular, porque acá se me fue. Voy a mirar las que tengo acá. Giancarlo dice, uy, se me fue otra vez, perdón un segundito. Veo a Giancarlo. Giancarlo dice, sí me pasó. Hablé de más y la persona estaba detrás de mí y dije, trágame tierra. Sí, señora, sí me pasó algo parecido. Buenas noches, dice Franci. Amados siervos, gracias. Dice Alvarito Marín. Perdón, ya mi esposa, perdón, tengo asistente acá que es mi esposa. Entonces, Yani 0565. Entonces acá está. No, Yani está en lo mismo que estoy yo. Bueno, sí, claro, dice Alvarito. Me pasó a mí y creo que a todos nos ha pasado y muchas veces en plena soberbia. Bueno, pero no, Alvarito, no diga a todos nos ha pasado porque ahí vuelves a hablarme de más. Su merced no sabe si a todos, tal vez a su merced y a mí, pero no sabemos del resto. No aumentemos. Francis Peniel dice, sí, fue una imprudencia muy fea, me sentí tan mal y muy avergonzada. Claro, se nos suben los colores a la cabeza. Edwin Cuervo, Edwincito, si está Glorita, si está Anita y toda la familia Cuervo, estamos orando por Anita y estamos creyéndole al Señor en su obra perfecta. Olguita dice, he hablado más de la cuenta y sin querer, queriendo, he ofendido y luego quiero recoger las palabras y ya es imposible y doloroso. Sí, las palabras quedan. Naya dice, uy, sí, muchas veces, doña Naya, entonces tenemos que aprender a ser prudentes, no tenemos que hablar más de la cuenta porque nos metemos en líos. Andrea Vargas, si estás con Albertico, lo mismo que le dije a Edwin, estamos orando por la mamita. Dice, en varias ocasiones y sin pensar y he causado mucho daño.
pero lamentablemente las palabras dichas no se pueden recoger. Lo mejor es poner freno en nuestra boca como los caballos. Eso lo dice Santiago. Muy bien. Nancy dice, sí, como dice el pastor, trágame tierra. Sí, señora. Laurita Flores dice, muchas veces es de lo que más me cuesta porque soy muy terca. Por eso siempre me salen versículos sobre eso en el devocional. Ok, y colocas como lágrimas, o no sé si es lágrimas o risa, pero la idea es que nosotros podamos cambiar esa actitud. ¿Listo? Bueno, y no tengo más, me hubiera gustado que más personas hubieran comentado sobre esta pregunta, pero qué bueno los que contestaron y espero que sigan contestando de la manera correcta, ¿de acuerdo? Ahora, voy con mi segundo punto y entonces mi segundo punto es el siguiente. Que tus argumentos no te impidan ver la gloria de Dios. Que tus argumentos no te impidan ver la gloria de Dios. Ese es mi segundo punto. Y si Alejita me colabora, entonces vamos con la segunda pregunta. Y mi segunda pregunta es, ¿qué tan frecuentemente argumentas frente a la autoridad y por qué? ¿Qué tan frecuentemente? Bueno, yo quiero pedirles, ahí como un buen número de personas, quiero pedirles que la mayoría pueda contestar. ¿Qué tan frecuentemente argumentas frente a la autoridad y por qué argumentas? Porque este punto es bien importante. Gracias, Alejita, ya lo acabas de colocar. Entonces, vamos a ver. ¿Qué tan frecuentemente argumentas sobre la autoridad y por qué? ¿De acuerdo? Y vamos a leer un texto. Y ese texto está en Romanos capítulo 9, versículo 11 al 24. Solamente va a aparecer en la pantalla el texto para que usted lo anote, pero se los quiero leer yo. Y dice la palabra. Pues no había aún nacido, ni había hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo, el mayor servirá al menor, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera, pues a Moisés dice, tendré misericordia del que tenga misericordia, y me complaceré del que yo me compadeceré. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder, y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que de quien quiere tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Pero me dirás, ¿por qué pues inculpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso al barro, al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacerlo de la masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Y qué? Si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notoria su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Es un poquito largo el texto y un poquito enredado, pero lo que está diciendo es acerca de la elección que él hace, de la elección que estamos trabajando y que nosotros estamos viviendo, y en esa elección de la que estamos viviendo, entonces lo que está diciendo es que, por ejemplo, la ley decía que iba a escoger al primogénito, pero Esaú fue desechado, Jacob fue tomado. ¿De acuerdo? Que él colocó al faraón, pero dice, lo coloqué para mostrar mi poder y endurecí el corazón de faraón. Y uno diría, pero entonces, ¿por qué los culpa? Bueno, Dios no merece que nosotros le reprochemos, y él dice que tiene la autoridad, que nosotros somos la creación de Dios y tenemos que respetar esa creación que él tiene. ¿De acuerdo? Entonces, la difamación, cuando nosotros difamamos, cuando empezamos a ir en contra de la autoridad, es por la razón, ¿verdad? Si yo no lo entiendo, no lo hago.
Si no me explican por qué, no voy a hacerlo. Si no tengo claro las cosas, no lo hago. Y entonces constantemente estamos razonando. ¿Y por qué? Y entonces no solamente en la iglesia, sino en la casa. Entonces el papá le dice, lave los platos. ¿Y por qué yo? ¿Por qué no lo hace usted? ¿Usted qué hizo ya? Yo recuerdo, y no importa el nombre, no importa el nombre, pero cuando empezamos en la iglesia a colocar el devocional, le dijimos, y todos van a tener que reportarle el devocional a alguien. Alguien se me acercó y me dijo, ¿y usted a quién se lo reporta? ¿Y usted a quién? Si yo no se lo reporto a nadie, no es asunto de nadie. Y no lo digo con grosería, sino lo digo en el contexto de la autoridad. Y ahora lo llevo a la parte de Dios. Yo no tengo por qué altercar con Dios. Sí, y ahora vuelvo con el muchacho. Si el papá le dice al muchacho, vaya y lave la loza, ¿y por qué yo no me toca a mí, le toca a tal? No, vaya y haga caso, le mandaron. Si el jefe le dice en su trabajo, vaya y haga tal cosa, ¿y yo por qué? Yo no me contrataron para eso. Vaya y haga caso. Porque tiene que ver con ese contexto. Yo les hablaba que cuando yo empecé mi vida pastoral, entonces supuestamente yo esperaba que mi vida pastoral fuera a predicar, fuera a ir a hacer visitas, fuera a ir a hospitales, fuera a ir a orfanatos. Eso es lo que yo esperaba. Mis primeros oficios o mis primeras misiones siendo pastor fue ir a ayudar en un trasteo, coger una maceta y tumbar paredes en un templo que estaban construyendo. Un día madrugarme como a las 5 de la mañana por allá al barrio Patrio Bonito a reclamar, a recoger unas maquinaria en un camión. O sea, todo era como de cosas diferentes a mi llamado. Pero mi deber era obedecer. Pero ¿y por qué yo? Si soy pastor, si me... No, obedezca. Obedezca. Y generalmente estamos razonando y queremos saber, pero ¿por qué? ¿Por qué yo? ¿Por qué lo voy a decir? ¿Por qué de esa manera? ¿Por qué no de esta? ¿Por qué no más tarde? ¿Por qué no más temprano? ¿Por qué no en el día? ¿Por qué no en la noche? ¿Por qué tal hora? Dios le mandó a Abraham a sacrificar su hijo. ¿Y qué hizo Abraham? Dice que al día siguiente, ¿a qué hora se levantó? Muy temprano. Tomó el burro, lo alistó, tomó la leña, tomó el cuchillo, tomó el lazo, tomó a su hijo y se fue a hacer caso. Yo no vi a Abraham, ¿cómo así Dios? ¿Y por qué? No entiendo. No entiendo, no es que fue el de la promesa, ¿cómo así? ¿Me lo va a quitar ahora? Y no, Abraham no hizo eso. Pero nosotros empezamos a difamar porque empezamos a razonar las órdenes. Porque empezamos a argumentar desde mi racionamiento, empiezo a decir como ¿por qué? ¿Por qué lo voy a hacer? Y eso es rebeldía. Seguir al Señor exige la libertad de la razón. ¡Wow! Tremendo. Ahora, yo le hablaba ayer y le decía que nos lleva a algo más grande y es la revelación. Espérate un momentito porque esto está fuerte. Entonces yo tengo que librarme de la razón en ese sentido de querer entender el por qué. Yo recuerdo en mi época de niño, y mis hermanos que están mirando, Edgar en Estados Unidos, Nancy acá en Colombia, que a nosotros no nos preguntaban si nos parecía bien lavar la loza o no, si nos parecía bien o no hacer el aseo en la casa, no, tocaba hacerlo y punto. Uno no tenía derecho a preguntar. Y ojalá levantara un poquito uno la voz para ver cómo le iba, porque había una autoridad. Pero hoy nos hemos acostumbrado a hacer rezongones, a fruncir los hombros, a preguntar el por qué lo tengo que hacer. ¿De acuerdo? Y entonces, según el Señor exige que nos liberemos de la razón y nosotros debemos hoy decidir quién gobierna nuestra vida. O gobierna nuestra razón o gobierna la autoridad. Porque si gobierna la razón, yo siempre voy a hacer las cosas como a mí me parece, como yo quiero, como yo pienso que es, sin tener en cuenta la autoridad. Pero si yo voy a la autoridad, simplemente me voy a sujetar sin preguntar el por qué. Y eso de argumentar viene del árbol de la ciencia del bien y el mal. Dios le dijo, no coman. Y Adán y Eva entendieron todo el tiempo que no debían comer. No más, no preguntaban nada. Hasta que vino la serpiente y los puso a argumentar. ¿Y por qué? ¿Qué esconde Dios? ¿Qué de raro hay detrás de ese árbol? Es que Dios como que sabe, que a mí me parece esto, yo espero que usted lo entienda, pero fue como que la serpiente le dijo, Dios sabe que el día que ustedes coman del árbol, van a ser como Dios. O sea, a Eva se le había olvidado que Adán había sido hecho del polvo de la tierra y que ella había sido sacada de la costilla de ese hombre. O sea, que eran creación de Dios, para ahora quererse igualar a Dios. Cuando yo argumento, me quiero igualar a la autoridad. Cuando yo argumento, quiero hacerme igual a la autoridad y de tú a tú. ¿Y cómo por qué? ¿Cómo que usted qué piensa? Y esto es delicado delante de Dios. Jesús vivió por encima de los argumentos.
Piensa en la vida de Jesús. Piensa en la vida de nuestro gran Señor, de nuestro Rey, de nuestro amado Señor Jesucristo. Y usted verá a un hombre que se sujetó todo el tiempo. A un hombre que dijo, ok, lo hago. Lo hago. Usted a veces dice, no, pero es que me toca muy duro, es que, perdóneme la expresión, no debería utilizar esto, pero es que me la montan. No, es que usted está argumentando. Es que usted está caminando en la carne. Es que usted no está entendiendo que Dios nos ha colocado bajo una autoridad para que nosotros aprendamos a obedecer. Y si Jesús es mi ejemplo, Jesús fue obediente hasta la muerte. Y creo que a usted ninguna autoridad le ha pedido que vaya hasta la muerte. Ninguna autoridad. No, simplemente le están diciendo, hoy vamos a hacer esto, mañana vamos a hacer esto. Y muchas veces nosotros salimos de esa autoridad. ¿De acuerdo? Ahora, con Dios nunca se argumenta y Dios no tiene por qué darnos razones de lo que hace. Es lo que dice Romanos 9, el texto largo que leí. Dijo, pues yo tengo misericordia, el que tengo que es misericordia. Y endurezco. Ahora, no, cuando habla de endurecer el corazón, no es que Dios endurezca el corazón, sino está hablando es que yo no me le manifestaré a quien yo no quiera y su corazón se endurecerá por eso, ¿de acuerdo? Entonces, Dios ni nos consulta ni busca nuestra aprobación. ¿Sabías esto? O sea, Dios no está consultándote, ¿tú qué piensas? ¿Estás de acuerdo con que yo haga esto? Porque Dios, imagine consultándonos, ¿ustedes están de acuerdo que mi hijo vaya a la cruz por ustedes? ¿Ustedes están de acuerdo que lo humillen y que lo... No, Dios no nos está pidiendo aprobación, ni nos está consultando, ¿de acuerdo? Entonces, así como tú muchas veces dices, ¿y por qué yo voy a hacer eso? ¿Y por qué voy a hacer esa tarea? ¿Y por qué voy a sujetarme? ¿Alguna vez te has preguntado, ¿y por qué soy salvo? ¿Te has preguntado eso? Porque tal vez si te hicieras esa pregunta entenderías que tú eres salvo solamente porque un Dios misericordioso, con el cual no se discute, con el cual no se argumenta, aunque tú y yo no lo merecíamos, te dio la salvación. Aunque tú y yo no lo merecíamos, decidió perdonarnos, restaurarnos, redimirnos, levantarnos, fortalecernos. Así que no está hablando de esa parte de que tú argumentes. La gloria de Dios nos liberta de la razón. Solamente lo hemos dicho en toda esta semana, en todas estas noches, un encuentro con la autoridad. Pero encontrarse con la autoridad es encontrarse con Dios mismo y es ver la gloria. Voy a decir algo feo, pero es la verdad. Pero tú y yo, delante de Dios, somos como partículas de polvo. Tú y yo delante de Dios no somos nada. Somos algo porque Él nos hizo algo. Somos algo primero porque Él decidió un día crearnos, darnos vida. Y en segundo lugar porque después decidió enviar a su Hijo, que es el mismo Dios. Eso lo expliqué la semana pasada o antepasada. La semana pasada. Que es su mismo Hijo para que nos redimiera. Pero tú y yo no somos nada. O sea, yo no tengo cómo levantarme delante de Dios y decirle, Dios, ¿qué le pasa? ¿Usted por qué hace así? Dios, ¿usted se equivocó? ¿Por qué me trata así? ¿Por qué me trata de esta manera? Yo creo que siempre lo digo en esta situación. Cuando tenemos situaciones de prueba, generalmente nos Dios, ¿y por qué a mí? Y nos rasgamos las vestiduras. Yo, ¿qué te sirvo y qué te hago? Y no sé qué. Y cuidadito Dios se va a poner a llevarnos a un desierto. Cuidadito Dios nos manda una enfermedad. Cuidadito Dios nos pasa por una crisis económica. Cuidadito Dios porque me enojo y me voy de la iglesia. A veces pareciera que actuáramos así. Te pregunto, cuando Dios te bendice, ¿alguna vez argumentas con Él? Dios, ¿por qué me bendices? Dios, ¿por qué me ayudaste en esta crisis económica? Dios, ¿por qué me sanaste de esta enfermedad? Dios, ¿por qué me diste alguna otra oportunidad? Señor, yo no lo merecí. No, jamás argumentamos sobre eso. Porque la rebeldía va muy ligada a nuestra carnalidad. Va muy ligada a ser rebeldes, a irnos delante de Dios. Pero cuando yo encuentro una relación con Dios, wow, y esto a mí me impacta. Porque cuando yo evidencio la gloria de Dios, no hay ningún argumento en mi vida. Yo simplemente me humillo. Y acá yo creo que esto también se los he dicho. Hay personas, y lo digo con respeto, pero hay personas que uno diría, pero regáleme el teléfono de Dios porque día y noche la pasan hablando con Dios. Dios me dijo, Dios me habló esta mañana, Dios me habló esta mañana, Dios te dice, y queremos aún hablarle a todo el mundo. Es que Dios te dice esto, es que Dios te dice esto, es que yo los miro y digo, wow, o sea, ¿cómo será? ¿Cómo será para tener ese? Regáleme el teléfono y yo lo llamo. Pero una verdadera revelación, y si tú lo miras en la Biblia, cada vez que Dios se revelaba a alguien,
en la Biblia, antes que sentirse eufórico, contento, sobrado, esas personas tenían ganas de morirse. Porque enfrentarse a la gloria de Dios es ser conscientes de nuestra incapacidad, es ser conscientes de lo pequeños que somos delante de Dios, de la grandeza que somos de Dios. Entonces piense usted en el universo entero, y si usted piensa en el universo entero, sabe que somos nosotros como un grano de la arena del desierto. Eso somos nosotros. Que Dios nos ama, que Dios tuvo misericordia, gloria a Dios, porque nos amó, porque nos quiso, y debería ser razón más que suficiente para que nosotros le amáramos. Pero no tenemos por qué argumentar con Dios, no tenemos por qué decirle si estamos de acuerdo o no. Y eso que les acabo de decir, yo lo veo en el texto de Isaías, solamente un ejemplo de muchos que podría colocar, pero en Isaías capítulo 6, versículo 5, usted recuerda que Isaías dice, y el día que murió el rey Usías, vi yo a Jehová, no sé qué, y él dice algo en ese versículo, dice, entonces dije, ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Así que este hombre sintió que moría, porque se encontró con la gloria de Dios. Y cuando se encontró con la gloria de Dios, entendió que no tenía ninguna posibilidad o ninguna capacidad de argumentarle a Dios, de ir delante de Dios y decirle, ¿qué te pasa, Dios? Y creo que somos irrespetuosos cuando vamos delante de Dios con ese tipo de respuestas o de preguntas. Así que quiero mirar qué responden ustedes con respecto a esta parte. Y entonces recuerdo la pregunta, porque ahora se me olvidó a mí. ¿Qué tan frecuentemente argumentas frente a la autoridad y por qué es la pregunta? Y acá vamos a mirar qué respondieron. Espere que yo me fui muy allá. Ya, desde acá. Señorita Aida Ruiz, qué bueno tenerte con nosotros. Alejandra Marín, mi espíritu revolucionario, muy frecuente. Me cuesta sujetarme a las ideas de mi autoridad porque pienso que mi idea es mejor. Y espero que Dios te esté hablando en esta noche. Alejita, Francis Peniel dice, ¿qué cita bíblica, por favor? La cita bíblica, Romanos capítulo 9, versículo 11 al 24. Romanos 9, del 11 al 24. Héctor nos está mirando. Dice Alvarito, sí, claro. Y más cuando soy terco y quiero es que se haga como yo quiero, no como era la directriz de la autoridad. Nos pasa. Don Luis Hernando, cuando Dios nos da inteligencia, sabemos en qué y cómo argumentar, siempre dando soluciones y no problemas. Pero recuerda que estamos hablando de obedecer, sin decir no, obedecer. Giancarlo dice, sí, muchas veces argumento frente a las autoridades y más cuando creo tener la razón. Siempre es eso, esa espinita de orgullo que yo sé más. Doña Mónica, buenas noches, ¿cómo estás? Nancy, no muy frecuente, pero sí lo hago a veces frente a mi jefa y lo hago porque creo que es justo su argumento, que no es justo su argumento. Olguita dice, procuro casi siempre ser obediente, sin embargo a veces creo que mis argumentos son más valederos, sobre todo cuando veo cosas injustas. Ve cómo en nuestras respuestas estamos argumentando porque creo que es mejor, porque creo que es injusto, pero todo esto responde a nuestra forma de querer argumentar. Francis dice, siempre peleaba según yo, defendiendo mis derechos porque no me gustaba que me dijeran nada. Sí, claro, entonces nos defendemos. Una forma de argumentar es defenderse. ¿Por qué yo no lo hice? Yo tal cosa. Lucy Huesa, sí, con mi jefe, cuando veo que está equivocado y puedo cometer un error. Con otras autoridades a veces porque creo que mi punto de vista es mejor. Volvemos a la misma parte. Claudita dice, argumento ante la autoridad cuando no estoy de acuerdo con situaciones injustas. ¿Sí ve que todos lo estamos argumentando a que eso es injusto? Eso es injusto. Y entonces resulta que vivimos en una sociedad que es injusta porque no tiene a Cristo. Pero, ¿qué pasa con la autoridad?
Margot Montes nos está viendo. Dice Belkis, sí me pasa con frecuencia, porque creo que mandan mal, pero me estoy dando cuenta de que esa es la manera de Dios, quien decide cómo hace las cosas. Ok, gracias. Y Naya, sí, cuando me veo en esas situaciones injustas. ¿Listo? Gracias porque todos están hablando de por qué pienso. Y si no lo digo criticando sus respuestas, gracias por ellas, sino lo digo porque todos estamos argumentando. Y eso es lo que el enemigo nos coloca a hacer. Recuerde a Eva. Oiga, sí, ¿por qué Dios nos quitó el árbol? Yo pienso que Dios es injusto. Eso fue lo que dijo Eva. Yo pienso que Dios es injusto porque nos está privando de algo que es bueno. Eso fue lo que ellos argumentaron. Y todos ustedes están acá diciendo, sí, porque creo que es injusto, porque mi idea es mejor, porque tal cosa, pero nos lleva disfrazadamente a una actitud de rebeldía. ¿De acuerdo? Entonces voy con mi tercer punto. Y mi tercer punto es, la única razón es yo, Jehová, vuestro Dios. Esa es nuestra única razón verdadera. Yo, Jehová, vuestro Dios. Y quiero ir con mi última pregunta en esta noche. ¿Puedes hacer un compromiso de sujeción con Dios? Si la respuesta es no, no, yo no voy a hacer ningún compromiso de sujeción en esta noche, no me interesa. Pero si la respuesta es sí, entonces, ¿cuál sería tu compromiso de sujeción? A mí me cuesta porque resulta que no es tan sencillo como decirle a Dios, bueno, está bien, me sujeto a todas las autoridades. Yo quiero recordarles algo, y es lo que hablábamos con respecto a conocer la voluntad de Dios. Entonces no se trata solamente de hacer lo que es correcto, sino se trata también de caminar en la voluntad de Dios. Entonces de pronto Dios me dice que perdone a mi enemigo. Y yo digo, ok Dios, si tú me dices que lo perdone, pues lo perdono. Listo, ya lo perdoné. Pero cuando me lo vuelva a cruzar, ni lo saludo. Yo ya lo perdoné, pero ni lo saludo. No, creo que la voluntad de Dios no sería esa. No sería que yo ni lo saludara. Entonces, hoy, ¿qué compromiso tú podrías hacer? ¿Cómo le podrías decir, Dios, ok, me cuesta, no es fácil, no es sencillo, pero si tú me ayudas, lo voy a hacer? Entonces estoy esperando a que Alejita coloque la pregunta para que pueda empezar a desarrollarlo. Y mientras que Aleja coloca la pregunta, yo quisiera ir al texto de Levítico, capítulo 18, versículo 4, que dice, mis ordenanzas pondré por obra, y mis estatutos guardaréis, andando en ellos. Yo, Jehová, vuestro Dios. Vuelve y afirma que Él es Jehová, nuestro Dios. ¿De acuerdo? Entonces estamos en ese contexto. Ya Alejita lo ha colocado. Gracias, Melejita. Entonces yo quiero que usted me diga si puede hacer un compromiso en esta noche. ¿De acuerdo? Y dice, podríamos entenderlo también como el me sujeto a Dios o sujeto mi razón a Dios, porque mi razón es Dios. Si yo necesito alguna razón para obedecer, simplemente es mirarlo a Él, simplemente es mirar a Cristo. Haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el serlo como cosa que aferrarse, sino que se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Así que Él decidió ser obediente, Él decidió sujetarse, Él decidió caminar en esa gracia de lo que Dios quería. Entonces podríamos entenderlo de esa manera. Es mejor, la mejor adoración que yo tengo, la mejor, y esto lo han explicado los chicos de la alabanza, lo hemos explicado en la iglesia. La mejor adoración no es su voz sublime, no son su buena capacidad de interpretar un instrumento bíblico, su cerrar los ojos y levantar las manos en la iglesia. No, eso no es su mejor adoración. La mejor adoración que podemos darle a Dios es cuando nos negamos a nosotros mismos. Pregúntate, ¿qué tanto te cuesta negarte? ¿Qué tan lejos estás de la negación? ¿Qué tan lejos estás de permitirle a Dios que Él sea el centro de tu vida y que tú te doblegues a Él, que tú te humilles a Él, que tú te entregues a Él? Porque eso es lo que Dios quiere. ¿Quieres amar a Dios? Amar a Dios no solamente es decir cosas bonitas. Amar a Dios no solamente es hacer cosas buenas. Amar a Dios no solamente es que cuando ahora en el templo vamos y levantamos las manos y decimos ¿cuánto extrañamos nuestro templo? No, eso no es amar a Dios. Amar a Dios es morir.
Amar a Dios es decirle, ok, Dios, entonces a partir de ahora vamos a hacer las cosas a tu manera, a tu forma. Y en tu forma y en tu manera yo veré la gloria de Dios, veré la bendición de Dios, veré cómo tú me sacas adelante. ¿Sabes que el propósito de Dios es ese? El propósito de Dios es que tú estés bien. El propósito de Dios es que tú crezcas. El propósito de Dios es que tú puedas verlo a Él en la plenitud, en la dimensión de lo que Él tiene. Pero tú necesitas llevarlo a esa bendición, ¿de acuerdo? Entonces mi mejor adoración es mi sometimiento a su autoridad, pero ya lo expliqué hace un momento, a su voluntad. Entonces no solamente es lo que está escrito en la Biblia, sino tal vez aquellas cosas que no están escritas, pero que se deben entender. Aunque yo dudo mucho que haya algo que no esté escrito en la Biblia. Yo pienso que está todo. Pero digamos que esas cosas que tú puedas decir, yo pienso que Dios quiere lo mejor en esto, y que yo tenga ese corazón humilde, o que yo tenga esta actitud de generosidad, o que yo tenga esta actitud de amor, o que yo tenga esta actitud diferente a lo que el mundo cambia. Mira que en la pregunta anterior muchos de nosotros nos dimos cuenta que argumentamos. Y tal vez tú mismo, escuchando lo que el pastor te decía, tú estás diciendo, no, pastor, es que mi caso es diferente. Estás argumentando. Estás argumentando porque nos cuesta. Porque nos cuesta sujetarnos, y tenemos que volver a lo mismo, que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino espirituales y poderosas en Dios. Yo no peleo con las armas del mundo. Yo no peleo de esa manera. La oración tiene poder. Yo no sé si soy recurrente en decir esto, pero cuando nosotros, y creo que nunca lo he abierto, no lo he hablado tan abierto como lo voy a hablar ahora, pero cuando nosotros salimos de la iglesia en la que estábamos, yo tenía algo en mi corazón. Yo dije, Señor, el día que yo salga de esta iglesia, salgo porque tú me bendices, porque tú permites que me suban a mí al altar con mi esposa, oren por nosotros y nos bendigan. Es la forma como yo quiero salir. Yo quiero salir en bendición. Y gloria a Dios para honra del Señor. 21 de enero del año 2010, a mi esposa y a mí nos subieron al altar y dijeron, y bendecimos a los pastores que van a abrir una nueva obra, y bendijeron nuestra vida, y con toda la congregación, los que estaban ese día, nos bendijeron. Listo. Después de eso pasaron cosas feas, porque hablaron mal de nosotros, porque nos criticaron, porque nos llamaron rebeldes, dijeron un montón de cosas que todos eran mentiras. Pero yo y mi esposa no tomamos eso como el argumento. Uy, con estos... No, nada. Nosotros con mi esposa guardamos silencio. Las personas que empezaron con nosotros la iglesia sabrán que jamás abrimos nuestros labios para hablar mal de nadie, para tener rencor, para decir que no, nada, jamás. Es más, los primeros días, y bueno, no sé si se acuerdan, pero ya me decían, ya pastor, deje de cansar, porque recuerdo que decía, si alguien viene de la iglesia en la que nosotros estamos, por favor, vuélvase a la iglesia, usted no puede estar acá con nosotros, porque hay una cobertura. Eso, como 6 meses duré en eso, y ya los líderes que estaban, ya pastor, no diga más eso, que ya suena como a disco rayado, pero yo era con ese temor de ser reverente, de guardar la autoridad, de no ir pasar por encima de ella. A los 3 años que salimos pasó algo, pasó X, cosa que no importa. Si usted sabe qué pasó, quédese callado, y si no sabe, ni averigüe. Pero pasó algo. Y en ese momento recuerdo que en la iglesia donde estábamos, digamos que se dividió en 2 bandos. Y bueno, hubo una situación fea ahí. Pero recuerdo que de los 2 bandos resultamos nosotros siendo los buenos. Porque los que salieron dijeron, ay sí, ¿cómo hablamos de este pastor? Y resulta que sí tenía razón, no sé qué tal cosa. Y del otro bando dijeron, uy, pero este se fue, pero por lo menos no se fue hablando tantas pestes ni diciendo tantas cosas. Y nosotros, ¿qué hicimos en ese momento? No. Hicimos fue guardar silencio. Nunca hablamos. Era injusto lo que estaba pasando. Claro, era muy injusto. Era supremamente injusto. Fue doloroso, escúcheme, fue doloroso salir a la calle y encontrarnos personas que tal vez nos amaban y que ahora cruzaban la calle para no saludarnos, porque nos tenían en un concepto de rebeldía. Fue doloroso, pero fue el precio que tuvimos que pagar. Y yo recordaba, allá pues en vosotros, el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. No argumenté, no pregunté, pero si Dios, si tú me mandas... No, yo le dije, bueno Dios, lo que tú quieras. Y la oración hizo que Dios restituyera. Entonces acá tiene que ver también con un asunto de fe. ¿Tú crees en lo que Dios puede hacer? Porque si no crees en lo que Dios puede hacer, sigue argumentando. Y sigue diciendo, no, pastor, conmigo no funciona. No, sigue argumentando. Pero si tú quieres ver la gloria de Dios, vas a ver
cómo Dios se manifiesta y cómo Dios hace cosas sobrenaturales. Aprende a obedecer, aprende a sujetarte. Sí, claro, el asunto es que no todas las autoridades son perfectas. Y yo como autoridad puede que me equivoque. Yo una vez pido perdón. Si me he equivocado, me voy a equivocar. Y se equivocan las autoridades en tu trabajo, se equivocan en tu escuela, en tu universidad, en tu colegio. Tu esposo se puede equivocar como autoridad. Los gobernantes se pueden equivocar. Pero tenemos que aprender a guardar esa espalda, ¿de acuerdo? Entonces, discutir con Dios es tanto como pedirle a Él que nos pida permiso. Dios, espera, no entiendo qué me estás pidiendo. Tienes que convencerme para que yo haga caso. No, eso no funciona así. Si Dios te dice sujetarte, tú te sujetas. Si Dios te pide algún día algo que te esté reclamando, tienes que hacerlo. Yo vuelvo al asunto de la iglesia. Yo sí tenía en mi corazón el anhelo de abrir la iglesia, pero yo quería hacerlo en la cobertura de Dios. Y yo le decía a Dios, pero por favor muéstrame que es tu voluntad. Y yo oraba y lloraba porque le decía, Señor, yo no quiero mover un pie si no es tu voluntad. Yo tengo 20,000 errores, créanme que los tengo. Y pido perdón por cada uno de esos errores. Pero si algo que sí tengo en mi corazón es que yo nunca me quiero mover por fuera de la voluntad de Él. Ni nunca quiero hacer nada, tomar algo que no sea mío, hablar algo que no sea mío en las cosas de Dios. Porque para mí eso es sagrado. Porque para mí este ministerio es sagrado. Y Dios te lleva a tener esa actitud. Dios te lleva a tener ese corazón. Dios te lleva a doblegarte delante de Él, ¿de acuerdo? Entonces debemos aprender a poner fin a nuestros razonamientos. Debemos aprender a decir, ok, Dios, lo que tú quieras. ¿Qué dices ahora? ¿Seguirás hablando para pensar? ¿O pensarás, llevarás tus pensamientos o tus razonamientos a la obediencia a Cristo y después hablarás? Porque creo que es lo que dice acá. Yo debo pensar, debo mirar si mi razonamiento está conforme a lo que Dios quiere y antes de hablar sujeto mi lengua y mi ser a lo que Dios quiere. Segunda de Corintios 10:5 dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Eso es lo que Dios nos está diciendo. Entonces, vamos a mirar si ustedes colocaron compromisos. Quiero mirarlos acá. Dice Luis Hernando, en mi camino cristiano es un deber sujetarme a Dios y por ende debe haber un compromiso real en su palabra hasta morir a la carne y nacer en el Espíritu. Amén. Eso es. Y solamente hizo compromiso don Luis Hernando. Bendigo tu vida. Ya alguien más. Juan David solamente me está mirando y Olguita dice, mi compromiso es sujetarme día a día a su palabra y pedirle a Él que me ayude a entender que no todos piensan igual a mí. Ok. Nancy Parra dice, más que poder, sé que necesito hacer un compromiso de sujeción por obediencia a Dios. Don Arvid Ortegón, buenas noches. Creo que desde que acepté a Cristo en mi corazón, hice un pacto de sujetarme que no lo he hecho a cabalidad, pero día tras día llego a sus pies para rendirme a Él. Entonces obviamente toca entrar en esa sujeción, ¿de acuerdo? Y caminar en lo que Dios quiere. Giancarlo dice, sí me comprometo a sujetarme y a seguir su voluntad y su palabra. Ok, gracias por sus respuestas. Y yo quisiera orar por esta palabra. Entonces vamos a orar primero por esta palabra y después quiero que oremos nuevamente por las 3 oraciones que estamos orando esta semana. Por nuestra hermana Anita. La noticia triste se puede decir es que hoy salió de la habitación, le pasó lo mismo que al Alvarito y la pasaron a la UCI. Pero estamos confiando en Dios, estamos creyendo en Dios, que Él la va a levantar, que la va a sostener, ¿de acuerdo? Entonces vamos a orar por Anita, vamos a orar por el hermano de Martica Vanegas, porque creo que está en unas situaciones de depresión, vamos a orar por él, y vamos a orar por Luis Hernando, su familia, que está con COVID positivo, y que ellos sigan sanos como hasta ahora han estado, ¿de acuerdo? Entonces quiero invitarle a que cierre sus ojos y vamos a orar. Padre del cielo, en esta noche venimos delante de ti para adorarte, para bendecirte, para exaltar tu nombre y darte a ti toda gloria y toda honra, Señor.
Hoy queremos, Señor, aprender a poner freno a nuestra lengua. Queremos, Señor, no ser tan ligeros, Dios, en lo que hablamos, en lo que decimos, en cómo, Señor, soltamos nuestra lengua y decimos palabras, Señor, sin medir qué causa o qué efecto pueden generar, Señor, en las personas que nos están rodeando. Señor, permítenos entender, Señor, que somos responsables de nuestras palabras, somos responsables de la manera como hablamos y cómo nos comportamos con nuestros hermanos, Dios. Queremos, Señor, quitar los argumentos que no nos permiten ver tu gloria. Queremos quitar los argumentos que no nos permiten entrar en la comunión contigo, en la dirección contigo y entender esta palabra desde la revelación, Señor. No podemos entenderla desde nuestra mente, tenemos que entenderla en nuestro espíritu desde la revelación que viene por parte de lo que tú has dado, Señor. Nuestra única razón eres tú, nuestro único argumento eres tú y que tú eres, Señor, y que tú eres soberano y que porque te obedecemos y te amamos a ti, nos vamos a sujetar a las autoridades. Gracias te damos, Señor, por estas palabras que nos dan ánimo, que nos fortalecen y nos bendicen y que nos llevan, Señor, a un compromiso genuino contigo. Hoy, Señor, nos unimos en oración por nuestra hermana Anita. Hoy queremos colocar a Anita delante tuyo. Nos unimos a Alberto, a Edwin, Señor. Nos unimos a Gloria, nos unimos a Anita, Señor, a sus hijos, Dios, que están en esta situación de dolor, a sus nueras, a sus yernos, Señor. Nos unimos, Dios, a sus nietos, a toda la familia, Cuervo y García, que está orando en este momento por la vida de tu hija, Señor. Y enviamos palabra de sanidad, palabra de restauración, palabra de vida sobre ella, Señor, allí en donde se encuentra hospitalizada en la Fundación Santa Fe, Padre. Enviamos esa palabra como vimos tu bendición y tu poder en la vida de Alvarito. Queremos verlo, Señor, en la vida de esta mujer hermosa, Señor. Fortalece sus pulmones, fortalece sus bronquios. Darle, Señor, a ella, Señor, ese aliento de vida, de fortaleza y de bendición para que pueda ser sostenida y levantada en el poder de tu palabra. Enviamos esta palabra de sanidad, esta palabra de restauración y te pedimos, Dios del cielo, que tú la levantes en la gloria tuya, en la gracia tuya. Oramos, Señor, a sí mismo, Señor, por el hermano de Marta Vanegas, Dios, para que tú lo fortalezcas, para que tú lo bendigas, Señor, para que él pueda salir de esta depresión, de esta angustia y ser levantado y fortalecido, Señor, en la gracia que viene de ti, Señor, para bendecirlo, para ministrarlo y para sustentarle, Dios. Clamamos para que sea tu obra perfecta y también, Señor, queremos orar por la vida de Luis Hernando, de Dianita, de Santiago y de Gabriela, Señor, de Eugenia, Señor, de Natalia, de todos los que están en la casa, Señor, de nuestra hermana Carmen. Guárdalos, protégelos, cúbrelos, Señor, de toda infección, de todo virus, Dios. No permitas que a su hogar llegue esta situación, Señor, y guarda la familia, Señor, que ha sido dictaminada con el COVID, para que sean guardados, bendecidos, sanados en ti y en tu poder, en tu gracia. A ti te damos toda la gloria y toda la honra en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias por estar, dice Franci. Mi compromiso es sujetarme, obedecer, pedir que siempre me guíe el hacer su voluntad, no la mía. Gracias, Francisita, Dios te bendiga. Estamos acá muy contentos de tenerlos a ustedes. Bueno, y los anuncios rápido para terminar. Mañana nuestros grupos de influencia, por favor, conéctese. Si usted aún no tiene grupo de influencia, pregúntenos por el chat y lo vamos a contactar con un grupo para que usted pueda recibir esa palabra de bendición. Todos los grupos que tenemos en nuestra celebración mañana, así usted no vaya a hacer nada, conéctese, va a ser un tiempo muy especial y de gran bendición. Mañana no hay transmisión. Mañana a partir de las 8, tal vez los que estemos en grupos de influencia, por la celebración nos vamos a demorar un poquitico más, no importa, pero usted se puede conectar, de pronto yo les mando por el link de YouTube o de Facebook para que pueda participar. Igual, aunque no lo haga desde el canal de la iglesia, va a estar conectado. Vamos desde las 8 de la noche hasta la 1 de la mañana, el pastor se va a conectar, pero el problema es que de pronto no vamos a hacerlo a las 8 en punto porque vamos a estar todavía en el grupo. Entonces usted puede conectarse y puede estar allí en esa bendición, ¿de acuerdo? La velada, la apertura de la iglesia, ya estamos trabajando fuertemente en eso. La otra semana esperamos tener acá a Lucy, que nos va a dar algunas indicaciones como iglesia. Los servidores ya se están formando, pero quiero pedirles un favor y que me lo escriban al WhatsApp. Quisiera saber si hay hombres y mujeres que puedan este sábado 9 de la mañana, 10 de la mañana,
digamos que 10 de la mañana, para que no sea tan temprano, ir a la iglesia y colaborarme. ¿Qué toca hacer? Subir las sillas del primer piso al segundo piso, solamente dejar las que van a estar en el auditorio para empezar a armar todo para nuestro protocolo de seguridad, pero entonces toca subir las sillas que nos sobran, dejarlas bien encarraditas, todo bien aseadito, todo bien bonito. El lunes o martes vamos a hacerle una limpieza general a la iglesia, vamos a desinfectarla y todo, pero entonces por favor todos los que puedan, o a las 10 de la mañana los espero en la iglesia, o colóqueme acá y diga cuente conmigo, yo voy a estar a las 10 de la mañana en la iglesia. Por favor que vaya con su tapabocas, vaya con sus guantes, vaya con todas las normas de seguridad para que no tengamos ningún problema, pero recuerde que vamos a trabajar, vamos a subir sillas, a dejar todo bien cuadradito y de pronto a empezar a hacer como los cálculos de cómo vamos a acomodar las sillas. Entonces, por el chat, por favor, mañana no hay programa, así que mañana nos vamos a ver. Entonces, por el chat, todos los que quieran me dejan acá escrito y el sábado nos vemos a las 10 de la mañana. Creo que son todas las razones. Mañana, tremenda velada. Por favor, no se la vaya a perder. Nosotros terminamos y de una vez nos conectamos con esa velada y va a ser un tiempo muy, muy, muy especial. Así que los bendecimos, los amamos. Gracias por estar con nosotros. Nos volvemos a ver todos el sábado en nuestra transmisión de la noche y el domingo en nuestro servicio bien temprano. ¿Listo? Que Dios los bendiga. Gracias por estar ahí con nosotros y nos vemos el sábado. Bendiciones.